Sergemon hoin tois ora nois, hagia theto tono masu, el theto heba sileia su, gene theto totele masu, o senhora no, cae pigues. Saludo fraterno para todas las personas que nos siguen en este segundo taller bíblico virtual dedicado al Evangelio de Mateo. En este segundo encuentro nos acompaña el padre Alexander Amariles Cano. Él es un sacerdote de la Congregación de la Misión. Académicamente se ha formado como bachiller en Sagrada Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es licenciado en Educación Religiosa por la Universidad Católica de Pereira y también es psicólogo. Pastoralmente se ha desempeñado como ecónomo en la Casa de Cartago, también de la Congregación de la Misión, como formador en el Seminario Mayor Arquidiocesano de Popayán y actualmente es párroco en la parroquia San José de Santa Marta. Le damos la bienvenida al padre Alexander Amariles, quien nos va a compartir un tema en torno a la persona de José, el padre de Jesús. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de formación que nos facilita la Escuela Bíblica de Villa Paul. Agradezco la invitación de todos ustedes, la cita que se dan para cumplir desde corazón a corazón con el encuentro vivo de aquel que nos hace latir, que nos hace sentir vivos, que nos permite alimentarnos en la palabra de Jesús que tiene autoridad. Vamos a hacer un breve compartir de este texto del Evangelio según San Mateo en el capítulo 1, versículo 18 al 25. José en el nacimiento de Jesús y la misión de la paternidad. Esto con motivo del año que estamos celebrando dedicado a San José con corazón de padre, y puesto que soy el párroco actual de la parroquia San José en la diócesis de Santa Marta, me han invitado para compartir con ustedes esta experiencia de San José. Yo los invito entonces a que nos adentremos a esa experiencia haciendo esta oración que el Papa Francisco nos ha propuesto precisamente para reavivar la esencia de San José en nuestras vidas. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. Esta oración nos da ya una pauta para adentrarnos en el Evangelio de San Mateo. Y es que precisamente dice la oración: contigo, Cristo se forjó como hombre. ¿Con quién? Con San José se forjó como hombre. Y eso nos da una pauta ya de qué es lo que vamos a ver en estos versículos del Evangelio. Esa persona de José que ha sido esencial y que a veces nosotros lo tenemos en el romanticismo, lo tenemos en una piedad popular, acaso, pero que realmente tiene mucho más peso del que nosotros podemos percibir en la figura de San José. Dice entonces el texto, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos entonces a esa lectura de la palabra de Dios, del texto. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ella se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió
infamarla en privado. Resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado. Cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Este es el texto entonces que nos permite reflexionar sobre la imagen de San José. Veamos entonces la estructura del texto. Algo breve como para adentrarnos en esa experiencia de la estructura del texto que ustedes muy bien manejan y que quienes están aquí compartiendo esta experiencia de la palabra de Dios sabrán de que los textos, cuando los meditamos, cuando los escrutamos, cuando nos adentramos en ellos, muchos autores hacen una estructura del mismo texto. He querido compartir con ustedes esta estructura breve del texto a través de este quiasmo. Tenemos los versículos 18 y 19, una enumeración de los versículos 20 en A, B y continuando con el versículo 24A y B también. Formación entonces de la estructura del texto a través del quiasmo. María concibe del Espíritu Santo. José quiere dejarla secretamente. José tiene un sueño en donde se le aparece un ángel. Y aquí viene en el quiasmo el mensaje central y es precisamente el mensaje del ángel. A partir del mensaje del ángel es que se desarrolla la primera parte, que es que María concibe del Espíritu Santo. José quiere dejarla secretamente. José tiene un sueño en donde se le aparece un ángel, precisamente por lo que el ángel le anuncia. Y se desarrolla entonces el texto a través de que José despierta del sueño, José recibe a María, María da luz. Todo esto fruto precisamente del mensaje del ángel, que es la noticia de la buena nueva de Jesús que se encarna en nuestras vidas. Podríamos nosotros entonces adentrarnos un poco para hablar de esta teología de Mateo acerca de José. ¿Cuál es esa teología? Y podríamos nosotros identificar brevemente unos verbos que se presentan en el texto que están en una forma activa y en una forma pasiva en la acción de María. En los verbos en activo, que son las acciones de José, no quería infamarla, hizo, tomó consigo, no la conocía, le puso por nombre. Mientras que el papel de María en estos versículos, en esta perícopa, están unas acciones en pasivo. Comprometida, concebido, engendrado, es recibido por José. ¿Qué nos quiere decir esta teología del Evangelio de San Mateo acerca de José? Pues podríamos decir que María no tiene casi participación alguna en la decisión de José, quien a su vez es inducido por el ángel en el sueño. Aunque su situación es real, está encinta, ella no tiene el poder para cambiarla o cambiar la opinión de la gente. Es decir, lo que está consignado en el libro del Deuteronomio, en los versículos 22 del 20 al 21, que era precisamente la lapidación. María no tiene forma de modificar eso, no está en las manos de María. Por eso la acción de María es una acción pasiva, porque aunque es real la situación, aunque realmente ella está encinta, ella no puede cambiar absolutamente nada de las consecuencias que tiene esta realidad, esta situación. Esta situación, por lo tanto, afecta toda su existencia, va a afectar su integridad física, va a afectar su dimensión psicológica, va a afectar su dimensión espiritual y, por supuesto,
va a afectar su dimensión social. Mientras que con José, pues no hay un mayor riesgo, no hay una mayor afectación, porque simplemente José se verá afectado en su realidad social como hombre, en que se pondrá en tela de juicio su deshonor, se pondrá en tela de juicio esa realidad de que va a concebir María, pero él no tiene nada que ver allí. ¿Quién lleva entonces las de perder aquí? Y evidentemente, pues salta a la vista que es María. María es la que lleva la peor parte en este contexto, en estos versículos del Evangelio. María es la que llevaría la peor parte de la realidad. Pero el texto no nos adentra a esa experiencia de María, porque tiene una acción pasiva, sino que nos permite enfocarnos en la acción activa de José. El texto entonces se centra precisamente en José. Se centra en José precisamente porque la teología de Mateo nos va a llevar a nosotros a descubrir que la preocupación que tiene el evangelista es de probar a sus coterráneos judíos que Jesús es el hijo de David, que él es el Mesías esperado, que él es el nuevo y definitivo Moisés. Y esta prueba solamente lo puede hacer el evangelista a través de la construcción de ese linaje. Por eso el evangelista no puede dejar por fuera a la figura de José, porque de otro modo todo va a quedar en el aire. ¿Por qué? Porque es que José entra en la realidad de Jesús, en el nacimiento de Jesús, en una pieza fundamental, y es lo que va a argumentar Mateo y lo que nos está diciendo en estos versículos a través del anuncio del ángel, que es el mensaje central que permite desarrollar la escenografía. La teología de Mateo en este episodio quiere a nosotros probar que Jesús es hijo de David. Eso es lo que nos quiere probar Mateo. Esa es la teología que nos quiere enseñar Mateo acerca de la figura de San José. Nos quiere probar sin tela de juicio, sin tela de duda, de que él viene de la descendencia davídica, que José es quien le asegura ese linaje davídico. Es José quien se lo asegura. Por eso el texto entonces nos permite a nosotros adentrarnos dentro de una experiencia profundamente de constatar de que José tiene un único propósito, más allá de lo que nosotros hemos aprendido de que es cuidar a María, de que es velar por el bienestar del niño, es realmente mostrar el carácter mesiánico de Jesús. Y esto es hermosísimo porque nosotros a veces relegamos a José a algo que ya vamos a ver más adelante como un asistencialismo, pero no descubrimos esta parte tan fundamental. Es como a veces cuando nos preguntamos qué pasaría si en la Anunciación María hubiese dicho que no, qué hubiese pasado si realmente José hubiese rechazado a Jesús, a María, qué hubiese pasado. Y bellamente Mateo nos dice, oiga, la figura de José es supremamente importante porque él es precisamente quien va a garantizar ese carácter mesiánico de Jesús. Lo va a insertar en la familia humana y en la sociedad imponiéndole un nombre. Y esto es clave para el desarrollo del texto. ¿Cómo se logra todo esto? A través de la orden que el ángel le da, a través del mensaje que el ángel le da, y es que pueda imponer un nombre a su hijo, a ese que él va a aceptar como su hijo. Nos acercamos entonces a la anunciación de José. ¿Qué es lo que pasa entonces en esa anunciación a José? Pues dice el texto en el capítulo 1, versículo 20 al 21,
José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fijémonos cómo mientras el anuncio de María es por parte del ángel Gabriel, tiene un nombre. Este es un ángel que no tiene nombre en la anunciación a José. Y que en la anunciación de María hay una posibilidad de diálogo. ¿Por qué? Porque María está despierta. El Evangelio de Lucas en la anunciación lo deja ver así. Hay un diálogo entre los dos porque María está despierta. Con José, por el contrario, Dios le envía un ángel que es en sueños que le va a anunciar su elección para ser el esposo de María y el padre legal de Jesús. Así entonces se le va a confiar su participación en el misterio de la encarnación, redención del Hijo de Dios. José recibe una anunciación como lo estamos recibiendo nosotros durante este mes, como lo estamos recibiendo siempre a través de la Escuela Bíblica Villa Paúl. Un anuncio. Se nos anuncia la buena noticia, se nos anuncia la buena nueva. Y aquí hay dos personajes supremamente importantes, María por un lado y José del que estamos tratando en esta noche. Es supremamente importante redescubrir. Nosotros no vemos imágenes casi de la anunciación a José. Hay hermosas pinturas, hay hermosas figuras de ese encuentro del ángel Gabriel con la Santísima Virgen María. Pero no, muy pocas veces, muy pocas pinturas, muy pocos artistas se han dedicado a plasmar la escenografía de la anunciación a José. ¿Cuál es la respuesta que tiene José entonces frente a este anuncio? Por un lado, en la anunciación a María hay una insistencia, no temas María. Y ese mismo ángel va a hacer una insistencia en la anunciación a José, ese ángel que anuncia a José va a hacer una insistencia. José, hijo de David, no temas, no temas. Dice el Evangelio en Mateo 1:24, no temas María. Perdón, en Mateo 1:24, no temas José. Y él despertando del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. José, sin palabras, en silencio, responde al anuncio recibido en sueños de ser el padre, de ser él el padre de Jesús y el esposo de María. Y adentrándonos en el texto para redescubrir la importancia de la figura de José, volvemos a Lucas 1:38 en la Anunciación. Mientras en esa respuesta a María no figuran posteriores apariciones del ángel Gabriel a ella, en el Evangelio de Mateo, por el contrario, sí va a aparecer más el anuncio del ángel, bajo la misma figura siempre del sueño a San José. Lo va a hacer precisamente en el capítulo 2, versículo 13 al 15. Va a aparecer allí nuevamente ese anuncio, cuando una vez después que los magos habían marchado para advertirle que huyera a Egipto con Jesús y con María y se quedara allí hasta que el ángel le avisara, porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Y el segundo momento en el que vuelve a aparecer el ángel es en el capítulo 2, versículo 19 al 20, en que después de la muerte de Herodes, para decirle que regresara a Egipto, a Israel, porque ya habían muerto los que querían matar al niño. Pero además de eso, hay un tercer momento, una tercera mención en el versículo 22 al 23 del mismo capítulo 2. Ese aviso que tiene el ángel en los sueños a San José. Al llegar a Israel, cuando José supo que Arquelao, el más cruel de los hijos de Herodes, estaba gobernando en Judea, temió ir allí y, advertido en sueños por Dios, se dirigió a Galilea y se fue a vivir a Nazaret. Fíjense en ustedes esa importancia de San José, cómo va avanzando él en esa misión tan importante, en esa misión de recibir
la buena noticia y encomendar esta misión de la paternidad. ¿Por qué se le habla a San José en sueños cuando la palabra de Dios siempre nos ha hablado de estar en vigilia, de siempre estar despiertos? Pues resulta que la comunicación con Dios a través de los sueños es un canal muy usual en el Antiguo Testamento. Vemos ahí en pantalla el Salmo 15, que nos hace una bella introducción a lo que es la vigilia y a lo que es el sueño de San José. Bendecirá al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Vamos nosotros viendo cómo esa distinción entre María estar despierta y José estar dormido va a tener una gran importancia, porque esa figura silenciosa de José nos hace ver que Dios está actuando a través de una larga historia. Es la historia que se construye desde el Antiguo Testamento y que llega precisamente a esa bella escenografía de la paternidad, del don, de la personificación del Padre. Estos sueños y esta vigilia son muy importantes. Génesis 2, 21 al 22. Cuando Dios sumió a Adán en un profundo sueño en el acto creador de la mujer. Pero también hay un sueño en el que Abraham, para sellar con él su alianza, le envía un profundo sueño. Y vemos también cómo a Jacob se le reveló el magnífico sueño de la escala. Y en otras ocasiones también se ve esa presencia en el sueño de Jacob. Vemos también cómo a ese José de Egipto en sueños le reveló sus misterios para que pudiese adentrarse en esa interpretación de los sueños simbólicos del jefe de los coperos, del jefe de los panaderos del faraón e incluso del mismo faraón. Pero también el profeta Daniel interpretó el sueño del rey allá en tiempos de Nabucodonosor. Y luego vemos también en el libro de Reyes cómo Dios se le presentó al rey Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y finalmente el libro del Eclesiástico, en el que distingue entre los falsos sueños y los que vienen en nombre del Señor. Todo esto para decir bellamente con el cantar de los cantares: yo dormía, pero mi corazón velaba. Creo que es una cosa que a nosotros debería motivarnos a permitirnos vivir en una vigilia constante, como dice el Evangelio, pero también a tener una salud emocional y espiritual para poder soñar con la voluntad de Dios, para aprender a discernir nuestros sueños que tenemos, no nuestras pesadillas, sino nuestros sueños. Así entonces, en ese sueño y en esa vigilia es que empieza a gestarse la misión de la paternidad. Dice San Bernardo: a José le fue dado ver y oír y llevar en sus brazos, conducir de la mano, abrazar, besar, alimentar, proteger y cuidar a aquel a quien tantos reyes y profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron. Esta paternidad de San José está consignada en las genealogías que se narra el nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. La perspectiva de Mateo acerca de José tiene la clave en las palabras de le pondrás por nombre Jesús. Esto significaba que hay un mandato: tú serás su padre, porque él le va a dar un reconocimiento legal a través de esa imposición del nombre, que es supremamente importante. Y esa es
precisamente la perspectiva que Mateo nos quiere presentar, y es esa bondad para poder avanzar en el redescubrimiento de la importancia que José tiene en este año en el que le estamos dedicando, que va mucho más allá de pedirle trabajo, que va mucho más allá de pedirle vivienda, que va mucho más allá de esa religiosidad popular y de esa piedad que nosotros tenemos hacia San José. Mateo en su evangelio organiza el relato de la infancia de Jesús a partir de José. Mateo escribe para los judíos que se habían convertido al cristianismo y necesitaban una argumentación muy sólida, muy convincente, basada precisamente en las escrituras y en los profetas. Para Mateo era esencial la presencia de José. ¿Por qué? Porque él descendía de David y solo él, como varón, podía transmitir a Jesús ese origen. Después de superar las dudas que ha tenido la anunciación a María y el mensaje que él ha recibido en su anunciación, superadas esas dudas, José impuso el nombre a ese bebé recién nacido. Con ese gesto de imponer el nombre, de obedecer al ángel, de le pondrás por nombre Jesús, con ese gesto, él se hacía padre de Jesús, ligándolo a la línea genealógica de David. Eso es lo que nos quiere insistir Mateo. Esa es la importancia que tiene la figura silenciosa de San José, en el que no conocemos ninguna palabra, pero que estamos adentrándonos en esa gran importancia de ver todo lo que tiene que ver en ese aporte en el nacimiento de Jesús y en el desarrollo de su paternidad. Cuando hay tela de duda sobre el parentesco, pues se recurre a lo que los otros puedan decir. Se recurre a quien más apoya esa idea, quien más está apoyando esa situación. Pues hay unas referencias de la paternidad, lo referencia la misma María, lo referencia el apóstol Felipe y lo va a referenciar también en algunos momentos de la vida de Jesús, cuando él está proclamando su mesianismo y cuando él está en ese momento hablando sobre sí mismo. Veamos cómo María lo dice consignado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2:48, cuando la pérdida y hallazgo de Jesús en el templo, las palabras de María son: Hijo mío, tu padre y yo estábamos preocupados. Tu padre y yo estamos preocupados. La misma María referencia a esa paternidad. Luego el apóstol Felipe en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 45, cuando dice: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en los libros de la ley y de quien también escribió los profetas, es Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Cuando Jesús proclama su mesianismo en la sinagoga de Nazaret, al terminar la lectura del profeta Isaías, la gente admirada se preguntaba: ¿no es este el hijo de José? Y finalmente, en ese momento en el que Jesús dice de sí mismo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, los judíos dijeron: ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Por lo tanto, de la paternidad de José y de la filiación de Jesús brotarán el amor paternal de protección y cuidados del Padre. Por eso la Iglesia en la tradición habla de el custodio del Redentor, porque se desarrolla allí
en una parte de San José hacia su hijo esta dimensión y de su hijo hacia San José el amor filial y obediente de un hijo, es decir, el Redentor del mundo. El siguiente texto, también de Mateo, en el capítulo 7, versículos 9 al 11, nos permite adentrarnos en esa paternidad de San José. ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan? Esto que dice Jesús refleja la bondad de José, la ternura y el amor paternal que el Mesías recibió de su Padre terreno, imagen del Padre celestial. Recordemos que Jesús ha crecido con José y por lo tanto, para que Jesús pudiese decir estas palabras haciendo mención de hijos y padres en una relación fraterna, en una relación filial, en una relación de bienestar, es porque lo aprendió en su casa, es porque tenía la figura de José que le ayudaba precisamente a alimentarse de esa figura de su Padre celestial. Mateo en el capítulo 13, versículo 55 nos habla de el hijo del carpintero. Y aquí nosotros pecamos también cuando ponemos calificativos a San José que son inadecuados. Los evangelios no añaden la paternidad de José ningún calificativo. Ha sido la tradición quienes han acuñado unos calificativos inadecuados. No lo digo yo, lo dice los autores y me apropio en esta noche para compartirlo con ustedes. Realmente cuando nos adentramos a limpiar la figura de San José, nos damos cuenta que a veces le ponemos muchos adornos, pero que la realidad es otra totalmente distinta. Veamos entonces algunos de esos calificativos que se le han acuñado a San José y que hacen que nosotros perdamos un poco de vista realmente esa importancia en la paternidad de San José. Lo primero que nosotros podemos descubrir allí es ese título de Padre Nutricio. Padre Nutricio. ¿Por qué es un calificativo inadecuado? Porque es que Padre Nutricio es el que nutre y provee a las necesidades vitales del hijo. Por supuesto que lo hizo. Claro que lo hizo, obvio, naturalmente que lo hizo. Pero se puede confundir una función del padre con esa naturaleza más amplia de la paternidad, que no es simplemente aquel que provee y suple las necesidades vitales. Padre adoptivo. Sin ser padre por naturaleza, se puede ser padre adoptando a alguien como hijo. Efectivamente, lo que hace a alguien ser padre no es solo el acto físico de engendrar, sino sobre todo el compromiso afectivo, psicológico y moral. Este compromiso se puede incluso no darse en quien genera físicamente al hijo. Es lo que confiere valor y dignidad a la paternidad. Sin ese compromiso, el que genera es menos padre que el padre adoptivo. Y esta parece haber sido la actitud de José. Al ponerle el nombre de José, como hablábamos hace un momento, al ponerle el nombre José a su hijo, de llamarlo Jesús, asume al niño con todo lo que ello implica en cuanto a compromisos y a cuanto deberes. Por lo tanto, padre adoptivo es algo que se queda corto cuando lo vemos en este contexto. Padre virginal. Ese padre virginal se responde sobre todo en esa intimidad sexual entre José y María. La tradición
venera desde muchos tiempos y lo atestigua el Evangelio, que María fue siempre virgen, que María poseía una virginidad de casada, esa virginidad singular que le permitía ser virgen y al mismo tiempo madre. Y esto solamente es posible cuando es una obra divina, es decir, María sería madre no debido al semen físico de José, sino en virtud del Espíritu Santo que había preservado su virginidad, lo cual habría sido aceptado por este hombre llamado José. Por eso se puede decir que José era padre virginal en la expresión que seguramente nos llevará a nosotros a que ese padre virginal no se puede asociar únicamente a la paternidad, porque sería más bien decir es un padre casto. En vez de hablar de virginidad, podríamos hablar de ese padre que es casto. Eventualmente es importante decir que la virginidad de María, posterior al parto, no solo depende de una opción personal, sino también de la opción de José. No es solamente una decisión de María, es también una decisión de José que después del parto ella permanezca virgen. Por lo tanto, José la apoya y se adhiere a ese propósito de su esposa. Por eso cuando damos esos calificativos, pasajeramente, fugazmente, sin adentrarnos a ese concepto, podríamos quedarnos en algo que se quede simplemente en una piedad muy sencilla. Padre espiritual es lo opuesto a padre carnal, pues Jesús no nace del semen de José y este título no califica todas las funciones que un padre asume con respecto al hijo. Y así sucesivamente podríamos nosotros seguir adentrándonos en esa situación de padre putativo, de padre davídico, de padre legal, de padre funcional, de padre educativo, de padre mesiánico, de padre matrimonial. Pero para adelantar y no enunciar todos estos calificativos, quisiera compartir con ustedes ese padre personificado. Nosotros ese padre personificado lo tenemos muy abandonado o quizá lo desconocemos, y es precisamente mirar que si el Hijo se ha encarnado en la Trinidad, el Hijo se ha encarnado en la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo se ha hecho carne, se ha hecho encarnación, ese Espíritu Santo ha venido sobre María como algo fecundo y se queda en María. ¿El Padre en quién está? ¿Dónde está el Padre? Pues podríamos nosotros empezar a hablar que el Padre ha tomado la figura de San José. El Hijo en Jesús, el Espíritu Santo en María y el Padre en San José. Para ir terminando esta reflexión del Evangelio de San Mateo, acerquémonos al principio antropológico del Padre. Este término psicológico en lo transpersonal y en lo social, representados por la figura del Padre, rigen el orden, la disciplina, el derecho, el deber, la autoridad y los límites que deben establecerse entre un grupo y otro. Cuando un niño nace, lo primero que hace, entre las muchas cosas que hace el médico, la enfermera, es cortar el cordón umbilical. Lo corta porque la comunicación entre madre e hijo va a ser totalmente distinta y empezarán a desarrollar otro tipo de apego y de comunicación, ya no directa, sino diríamos indirecta. Pero a medida que el niño crece, va a necesitar que ese aspecto transpersonal que va asumiendo ese cambio de realidad y de estados, pues sean representados por la figura del padre, que le va a empezar a comunicar el orden, la disciplina y los límites. Es al padre como tal al que le toca hacer que el hijo comprenda que la vida no solo es cariño, sino que también es trabajo.
Esa parte del cariño le viene dado por la mamá, pero el papá tiene que enseñar de que en la vida no todo es color rosa, que viene también una parte difícil de asumir y eso se lo da precisamente la figura del papá. Pertenece a la función del padre ser puente entre la familia y la sociedad. A medida que el niño va sufriendo cortes saludables, cortes que le permiten adentrarse en una experiencia de maduración y de crecimiento, el papá juega ese papel importante en que le lleva al niño de salir de esa burbuja en que le cuida la mamá para presentarlo hacia la sociedad. José, sabiendo incluso que no podía ser el padre biológico, genético de Jesús, asume esta función, este principio antropológico del padre, impone el nombre y se hace padre en el sentido semita, como lo dice Mateo en el capítulo 1, versículo 21. Jesús puede llamar públicamente padre a José, como lo atestigan los evangelios, porque ha sido José quien le ha puesto el nombre, ha sido José quien le ha dado toda esta descendencia, todo este linaje, y por lo tanto Jesús públicamente lo puede reconocer como ese padre. La paternidad sana y vigorosa de José fue la base para la experiencia espiritual de Jesús, que pudo llamar a Dios Abba. Es que ese muchachito fue creciendo, es que este niño fue creciendo al lado de San José. Nosotros nos preguntamos, ¿cuándo tuvo Jesús conciencia de ser el Hijo de Dios? ¿Cuándo tuvo conciencia Jesús de ser el Hijo de Dios? Aquí realmente, más que tomar conciencia de cuándo era el Hijo de Dios, es cuando tomó conciencia de que José era su padre. Cuando aprendió a reconocerlo. Oye, pues cuando estuvo creciendo, la base fundamental de la presencia trabajadora, silenciosa, virtuosa y justa de José desarrolla una paternidad en la que le enseña a Jesús a poner los límites que le enseña la disciplina y el orden. ¿Cómo puede Jesús orar a su Padre? Porque ha conocido un Padre terrenal, porque el Padre Dios quiso tomar como figura a este hombre terrenal. Y por eso, bellamente, cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, el Evangelio de Mateo, que se ha encargado nosotros de decirnos que Jesús es el verdadero Mesías, el que puede orarle a su Padre, porque José le ha puesto un nombre y le ha mostrado la figura de un padre. Jesús, junto a su Padre, oran juntos. En esas 7 peticiones está indudablemente, queridos hermanos, la presencia personificada del Padre en José. Inicia la oración, como Mateo lo describe en el capítulo 6, versículos 9 al 13, Padre nuestro que estás en el cielo. La base afectiva, como hace un momento lo decía, es la relación filial, Jesús con su Padre. En esa relación filial de Jesús con su Padre y el amor paternal de José por su Hijo Jesús, es que él puede mirar al cielo y reconocer a ese Abba, a ese papaíto, a ese papá que cuida de nosotros. Santificado sea tu nombre. José, con su vida de amor, entregado a hacer la voluntad divina, santificó el nombre del Señor. Venga a nosotros tu reino. En el hogar de José y de María se preparó a Jesús para proclamarlo. Esta palabra que acaban de oír se realiza hoy en mí. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cómo puede Jesús llegar al conocimiento de esto? Porque se forjó en el hogar, porque José hizo de él ese hombre que le llevó. José no es un rabino, José no es un maestro, José es el hombre de manos trabajadoras, es el artesano que supo comunicar el silencio, la meditación junto al trabajo para poder decir que el reino de Dios se hace presente en el verdadero Mesías. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. La vida de José fue un seguimiento incondicional a la voluntad de Dios, que él acató con amor
y respondió en silencio con presteza. Quinta petición del Padre Nuestro, según el Evangelio de San Mateo. Danos hoy el pan de cada día. Con sus labios piadosos y con sus manos trabajadoras, José pediría y ofrecería a Dios el pan de cada día, ganado con el esfuerzo de su trabajo. En la carpintería ganó el pan de cada día. En su carpintería, con sus manos trabajadores de artesano, supo pedir y ofrecer a Dios, honrándole a través de su trabajo. Sexta petición: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo pudo Jesús aprender a predicar la ley del amor? Porque tuvo un padre, imagen paterna de Dios, que supo del perdón, que lo pudo testimoniar a lo largo de su vida, a través de las injusticias, a través de los rechazos de sus familiares, de sus contemporáneos, pero también a través de las amenazas que este niño tuvo desde la anunciación. Séptima y última petición: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. José enfrentó con audacia las fuerzas del mal que acecharon a Jesús desde recién nacido. Jesús ora al Padre porque su Padre le dio ejemplo, porque Él es verdaderamente una personificación del Padre. En conclusión, queridos hermanos que participan en esta noche de este encuentro en el mes de la palabra de Dios, es fundamental, según San Mateo, que José entre en el designio de Dios como esposo y como padre. Por un lado, para salvar la reputación de María, que no podía cambiarlo, no estaba en decisión de María, era una decisión propiamente de San José, inspirada por Dios. Y por otra, asegura a Jesús su identidad davídica. Por lo tanto, José, en el nacimiento de Jesús, es una pieza fundamental e imprescindible del Evangelio de Mateo para dar esa identidad davídica y también para salvar la reputación de la Virgen María. En el taller de Nazaret, pequeño y pobre taller, en su labor está José y el niño quiere aprender. Quisiera dejarles como reflexión que meditemos el Padre Nuestro con la figura de San José y de Jesús, padre e hijo orando, hijo que aprende del Padre, para que en una sociedad sin Padre podamos nosotros devolver el valor al Padre, que es mucho más que asistencialismo, que es mucho más que un proveedor. Es realmente quien pone nuestros límites, es aquel que es el puente entre el cariño protector de una madre y la valentía para asumir los retos dentro de una sociedad. Que San José nos asista a cada uno de nosotros con una figura particular de poder recibir el lirio perfumado de la santidad. A todos ustedes, gracias por su atención. Espero nos volvamos a ver en un nuevo encuentro de la Escuela Bíblica, que sigamos participando, que sigamos alimentándonos de la palabra de Dios. Fue para mí, misionero vicentino en la Congregación de la Misión, provincia de Colombia, un gusto poder compartir con ustedes esta reflexión. Pater Gemon hoin tois ora nois, hagia theto tonomasu, el theto heba sileiasu, genetheto totelemasu, o Senhor no, cae pigues. Ton gemon